En punto, estamos en vivo y en directo, en el Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Este es un jueves con sabor a lunes. ¿Cómo estás, Pamela Ausen? ¿Cómo Hola, te va? Diego. Bien, sí, un jueves con sabor a lunes y un feriado descansado, ¿no? Pero ya mañana es viernes, sí, descansado. Ya, descansado. bueno. Semana corta con este festivo que tuvimos ayer por el Día de las Glorias Navales. Así es. Celebrando ahí muchos y con muchas ganas de tener un programa hoy día con una conversación muy, muy atractiva. Sí, vamos a estar con la gerenta de emprendimiento de Corfo, hablando un poquito también de cómo apoyar a los emprendedores, no solamente con capital, que indudablemente es muy importante, sino también con otro tipo de materias que a veces necesitan mayor apoyo. De todas maneras, antes, como siempre, le damos la bienvenida y saludamos a Andrea Rivera en este miércoles 22 de mayo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Dije miércoles, jueves 22 de mayo. Jueves 22. Hoy día partiste. No, si partí mal. como lunes. Desconectado. Jueves 22 de mayo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Muy Qué bien. bueno. Lista para actualizar las principales noticias. Excelente. Nos quedamos entonces con los titulares de las noticias más importantes del día. La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal para determinar las responsabilidades de los más de 25.000 funcionarios que salieron del país mientras estaban con licencia médica, según detalló un informe de la Contraloría. Las indagatorias se realizarán para determinar el eventual delito de fraude al fisco y emisión de permisos falsos. La UDI pidió al gobierno la renuncia de 25.000 funcionarios que hicieron mal uso de las licencias médicas y salieron del país entre los años 2023 y 2024. Además, hicieron un llamado al gobierno a poner urgencia a su proyecto presentado en el año 2018, que busca quitar el título a médicos que reiteradamente entregan permisos falsos. El Ministerio de Salud reforzó la campaña de vacunación contra el sarampión para nacidos entre los años 1971 y 1981. El plan de acción también hace un llamado a que toda la población de niños, niñas y adolescentes cuenten con su esquema completo de SRP antes de viajar al extranjero. Todo esto debido a la alerta de la Organización Mundial de la Salud por un brote de la enfermedad en Estados Unidos. El ejército de Israel atacó una aldea del sur del Líbano antes de las fuerzas de defensa habían ordenado una evacuación del área en el centro de Tul y aseguraron que en un edificio de esta zona se encuentran instalaciones del grupo terrorista Hezbollah. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera. Que tengas una buena tarde. Igual Gracias, para Andrea. ustedes, Nos que vemos estén muy bien. mañana. Estamos en este día, jueves 22 de mayo, iniciando el capítulo 197. Próxima semana llegamos a los 200 capítulos. Sí, Vamos a tener un invitado especial. Día martes para que se Excelente. preparen en los 200 capítulos del Fin del Dinero. Estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio y también, por supuesto, en vivo en YouTube. ¿Cuál es el tema de apertura para hoy? ¿Tú te consideras una persona pesimista o optimista? Optimista. Optimista. 100%. Fíjate que no eres mayoría. ¿No? No eres mayoría en Chile. Según el último sondeo realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello titulado Construyendo el Futuro, Expectativas de Progreso y Bienestar, existe una sensación más bien pesimista en cuanto a la situación económica y social del país, ¿ya? Y gran parte de los encuestados siente que no ha alcanzado el estándar de vida que había planificado con anterioridad junto a su familia. Expectativas versus realidad. Totalmente. Sí. ¿Ya? De hecho, son las mujeres, fíjate, y personas menores de 44 años quienes muestran mayor optimismo ya en general, pero aún así el conjunto de la muestra está más bien con tintes pesimistas. De hecho, el 44% de los encuestados declaró que han tenido avances, pero todavía falta respecto a alcanzar el estándar de vida deseado, mientras que el 22% dijo que incluso ha retrocedido. ¿Ya? Y el 17% definitivamente no lo ha alcanzado y cree que no lo va a estar alcanzando en los próximos años. Fíjate que es una noticia medio triste, ¿o no? Sí. Pero bueno, hay que indagar y ver qué es lo que está pasando detrás y por qué efectivamente se da esta disociación entre expectativa y realidad. Fíjate que cerca del 95% de los encuestados indicó que uno de los puntos esenciales para alcanzar el estándar de vida soñado es el acceso oportuno y de calidad a la salud. Y ahí obviamente hay un debe todavía como Estado, ¿no es cierto? Sí, hay otro porcentaje también muy importante, cerca de un 95%, que seleccionó contar con un gobierno que garantice que las leyes sean claras, se respeten y se cumplan por igual. Y luego viene acceso a la vivienda y servicios básicos y por último seguridad y paz social, que son todos temas que de alguna manera hemos ido también conversando en todos nuestros capítulos y que son parte de la contingencia nacional.
En términos ya más económicos, más de la mitad de las personas cree que la situación económica y social ha empeorado en los últimos 5 años. En general es una encuesta o un sondeo que refleja una sensación más bien de estancamiento personal a lo largo del último tiempo. Y yo me voy a quedar con un punto también importante, ¿Sí? antes de cerrar con un tono un poquito más optimista, que tú sabes que yo soy una persona algo más optimista. Pero primero que eso, fíjate que en relación a la percepción sobre equidad y meritocracia, los resultados muestran que la idea de éxito está condicionada por factores estructurales y sociales. Y el 86% de las personas cree que Chile es un país de pitutos. Mira, Sí, así que ahí también hay que trabajar por la Tema meritocracia, pendiente. ¿no es cierto? Pero ya, Absolutamente. como dije, voy a terminar Ya, con, a con ver, el tono positivo. algo ¿ya? bueno. Más de la mitad de los encuestados, más del 51%, cree que se puede progresar con esfuerzo y talento. Así que todavía depende de cada uno de nosotros y por supuesto también de los apoyos que podamos tener de distintas instituciones. Claro, todo en el sondeo realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Así es. Excelente, tomamos nota entonces, son las 2:06 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida y le agradecemos que haya venido de manera presencial a los estudios de Tele 13 Radio. Maricho Galvez, gerenta de emprendimiento de Corfo. ¿Cómo está, Maricho? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿Qué Maricho. tal? Hola, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, Diego, Pamela. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Estamos a punto de llegar a los 200 capítulos. Ya han Así pasado veo, así muchos veo. emprendedores referentes de distintas áreas ligados evidentemente a la educación financiera. Y ha salido constantemente, Maricho, el tema del ecosistema que existe en Chile para el emprendedor. Algo que viene, se habla del 2010 aproximadamente, con Startup Chile, con el apoyo de Corfo y con una serie de elementos que se han dado. Me gustaría partir esta conversación, antes de hablar de los programas y todo lo que están realizando, de tu visión del ecosistema. Hoy día, siendo 22 de mayo del 2025, ¿cómo ve el ecosistema en Chile para el emprendedor en general? Sí, bien complementario, tal como tú lo dices. Si nosotros nos remontamos, a ver, si yo remonto hace algunos años atrás, yo misma tengo una carrera de formación profesional ligada a los negocios y en el minuto que yo estudié no se hablaba de emprendimiento. Es cierto. Y para ciertas carreras asociadas a negocio, el éxito tenía que ver con estar en un gran puesto, en una gran organización, ojalá multinacional, poder estar fuera. Y emprendimiento yo por lo menos no tuve ningún, o sea, ni siquiera se esbozaba esa dinámica, esa palabra. Y con el tiempo eso ha ido pasando. Yo ahora mismo por el cargo que tengo precisamente me toca trabajar mucho con las distintas casas de estudio y ya es una palabra y es un concepto y es una dinámica que se ha ido empujando de distintos lados, no tan solo desde lo público, sino que también desde lo privado, fuertemente de la academia. Y yo creo que esa mirada conjunta ha ido permitiendo que, tal como tú lo dices, el ecosistema haya ido madurando y haya creciendo. ¿Y por qué es tan relevante? Un poco para irlo metiendo dentro de la conversación que vamos a tener, porque una parte muy importante tiene que ver con el acceso a financiamiento para poder partir y emprender, pero no necesariamente pasa única y exclusivamente por el contar con los recursos que te aumente la probabilidad de éxito de que te vaya bien. Y el acompañamiento que tienen que tener los distintos emprendedores y emprendedoras cuando están de alguna idea, poder materializarla con otros actores que por lo general son del ecosistema, donde cada uno entrega su expertise, el mundo privado, sin duda que la academia, es tremendamente fundamental y yo creo que una parte importantísima de poder tener hoy el estadio de desarrollo de emprendimiento en Chile y que además termina siendo referente para países cercanos y además también para otros, incluso países que nos ven con muy buenos ojos Sí. a todo lo que se ha hecho en política y en materia de emprendimiento en Chile. Sí, sin lugar a dudas es lo que nos comentan los emprendedores cuando vienen y que Sí. efectivamente yo creo que la palabra de moda, diría yo, es networking y el crear redes y esto. Sí. Y yo ahí quería preguntarte, porque uno probablemente asocia a Corfo con capital semilla, capital para empezar una startup, para ya expandirse, etcétera. Pero probablemente eso no es todo lo que se necesita hoy día para poder emprender, a pesar de que es muy importante. Vienen otros temas de acompañamiento, de networking, como decíamos. ¿Cuáles son los principales programas que Corfo Sí. tiene que apuntan en esa línea? Sí, mira, bueno, tal como tú lo decías,
y como partíamos conversando, financiamientos importantísimos y en cualquier etapa. Desde que yo estoy con la idea, que necesito los primeros recursos para poder validar esa idea, darle vida, y también, por cierto, cuando estoy creciendo y eventualmente cuando quiero expandirme inclusive más allá de la frontera de Chile, sin duda que es necesario. Pero está absolutamente comprobado también que no solo con acceder a los recursos, independiente de la fuente donde tú te obtengas esos recursos, una puede ser los fondos públicos, también financiamiento privado a través de distintas formas, etcétera, fondos, los mismos bootstrapping que uno utiliza mucho también con su mismo cercano, que es el nombre más sofisticado que se le da ahora. Si no tienes el acompañamiento y no tienes la guía y la orientación respecto de cómo gastar esos recursos de la mejor manera posible, puede ser que ese dinero que en algún minuto lograste obtener de alguna de estas fuentes, finalmente, coloquialmente, como nosotros decimos, se queme, ¿ya? Y por lo tanto, el acompañamiento y la orientación de cómo y en qué ocupar esos recursos es tremendamente importante para poder ir aumentando la probabilidad de que te vaya bien y que sean ocupados de buena manera, ¿ya? En términos de los programas en general, desde la gerencia de emprendimiento, y digo en general porque nosotros somos un área dentro de todo Corfo, pero hay distintos programas y de distintas gerencias. La lógica de acompañamiento nosotros de nuestros programas tiene que ver con el nivel de maduración que tiene esa idea. Desde que yo tengo solo la idea y quiero los primeros recursos y las primeras orientaciones para ver cómo le doy vida a mi proyecto, hasta cuando ya lo tengo validado, ya tengo clientes, quiero crecer, y después cuando ya estoy en una etapa muchísimo mayor de crecimiento, levantar otro fondo, eventualmente internacionalizarme, etcétera. Y en cada uno de estos programas, que son, como tú bien mencionabas, lo que en algún minuto era el capital semilla, luego evolucionó, ahora se llama semilla inicia, semilla expande y escalamiento, y con algunas versiones de eso, de acuerdo a la lógica de operación, obedecen a este estado de desarrollo que tienen cada una de esas ideas. Y por lo tanto, el acompañamiento y el periodo de duración, nosotros llamamos a cada vez que alguien se gana uno de estos fondos, se incorpora un plan de trabajo que nosotros le decimos un periodo de ejecución, donde tiene este acompañamiento y vamos en el fondo orientándolo de qué actividades hacer para la etapa en la que está y en qué gastar esos recursos para poder ir llegando a cumplir ciertos objetivos conforme al nivel que tiene cada uno de ellos y ellas. Estamos junto a Maricho Galvez, gerente de emprendimiento de Corfo. A ver, en ese acompañamiento que ustedes hacen previo, durante y eventualmente después, la estructura financiera, ¿cómo ven ustedes la experiencia en base a la estructura financiera que tienen hoy día los emprendedores que van en busca de esa inversión? Hoy ahí está el desafío, porque Corfo tiene una data de 85 años, la gerencia de emprendimiento tiene ya buenos años, y en general los programas han estado enfocados en orientarlos respecto al desarrollo de los puntos de vista técnico de esa solución. Generar el MVP, la validación técnica, etcétera, ¿ya? Luego se ha ido incorporando una validación comercial, como eso tú también lo vas acompañando de poder ir generando clientes, de poder armar tu modelo de negocio. No obstante, la estructura financiera, la sanidad financiera de esas startups desde el minuto en que yo lo ideo hasta cuando ya estoy creciendo, era algo que no se abordaba con el suficiente énfasis. Venía por añadidura, por un resultado y una consecuencia de cómo te iban las otras cosas, ¿ya? Y hoy nos hemos visto con muy buenos casos en términos de que son soluciones muy buenas que todos nosotros conocemos y en donde no están teniendo los resultados, las etapas de crecimiento que uno espera, no porque la solución sea cuestionable, por no poner un adjetivo calificativo, sino que porque no tienen la suficiente robustez financiera para ir a presentarse a una ronda de inversión, a levantar financiamiento privado, financiamiento bancario o inclusive con otros mecanismos más sofisticados que existen ahora, como por ejemplo el mercado Scalex, que ahora está abierto también para startups, que hace unos años no estaba, pero no pasa porque yo diga yo voy a ir a levantar dinero a un fondo, voy a ir a levantar dinero a la bolsa. Para poder llegar a eso tengo que tener una estructura sólida financiera que no pasa porque yo lo declare en un mes. Y si ya estamos en una etapa más avanzada, muchas veces el volver a cero y de dar ese orden cuesta muchísimo más. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es que desde el minuto en que partes con una idea, ya al tiro, cuáles son tus primeros indicadores financieros que también tienes que tener y empezar a involucrar principalmente al CEO de esa startup, que por lo general está más asociado solo a, no sé, un biotecnólogo, médico, un experto, etcétera, en una temática, a que el concepto y el trabajar los números de tu startup son tremendamente importantes para este salto que te puedas pegar.
Maritza, yo creo juntar varios de los conceptos que tú dijiste, que de hecho cuando probablemente nosotros estudiamos era poco lo que se estudiaba de emprendimiento y hoy día sí está presente en distintas carreras, en las universidades. Dada tu experiencia que tienes también de este link con la academia, este link con distintas universidades y un poco todo el diagnóstico que han podido hacer en Corfo respecto a esta, no sé si falencia es la palabra, pero por lo menos sí que falta este piso financiero. De alguna manera preguntarte qué se podría hacer antes de que lleguen a Corfo, ¿ya? Para poder robustecer este ámbito más bien financiero. Tú ves que falta educación desde los colegios, que falta que las universidades mismas pongan ramos obligatorios para todas las carreras. ¿Cómo ves tú o cómo te imaginas tú en 5 o 10 años más que esto podría ser para precisamente que no tengan que llegar ya cuando empiezan a levantar capital y recién ahí empezar a preguntarse o preocuparse del tema financiero? Sí, o sea, yo creo que eso tiene varias camadas, desde un déficit como en general como habitantes de Chile desde las etapas más tempranas de educación, desde la base en educación financiera. Tampoco es algo que se habla comúnmente, en lo que en algún minuto era, no sé, educación cívica y que algo de acercamiento tenías, pero en general se tiende a mitificar o a sesgar mucho todo el financiamiento y en general se asocia la deuda como a una condición negativa. Y sobre todo cuando tú vas a emprender, el tener deuda no es malo, al contrario, es una forma importantísima de apalancamiento. Por lo tanto, yo partiría en el fondo como una primera capa de decir, tenemos que tener una cierta base de concepto financiero, independiente que te quieras dedicar a emprender o no, porque esto nos sirve para el cotidiano de cada uno de nosotros. O sea, muchos datos y cifras hay del nivel de endeudamiento, pero no es el nivel de endeudamiento lo complejo, es el cómo manejas tú esa deuda y las consecuencias que te trae una mala administración de esa deuda. Esa es la diferencia. Yo creo que hay un punto. Y por cierto que a la hora que quieres emprender, también tiene que tener conceptos asociados al mundo financiero. Y ahí lo vuelvo a ligar un poco con lo que yo te partía. En general, cuando nosotros hablamos y se empezó a poner temática de emprendimiento, estaba asociada a ciertas carreras. Ingeniería, por lo general, con sus distintas matices, etcétera. Y hoy el emprendimiento ha ido dando paso cada vez más a otras áreas. O sea, cómo tú puedes emprender independiente de tu formación profesional, de diseño, de medicina, de cualquier otra área que no necesariamente está ligada a negocio. Y por lo mismo, dado que puedes empezar a emprender, también es necesario que, sin estar ligado al mundo más de los números, también desde la idea de lo que tú puedas desarrollar, manejes estos conceptos para que cuando quieras partir con algo, lo tengas en consideración y vea cuál es el mejor mecanismo para poder financiar esa primera idea, que ahí puede ser llegar a Corfo y postular a uno de los programas. Muchos parten también con recursos propios, con recursos de la familia, de conocidos, etcétera, y en cualquiera de esas formas tienen que tener un buen manejo financiero. Por lo tanto, una camada que es bien transversal y bien desde la base, te diría yo. Maricho Gálvez, habiendo ya una estructura financiera, habiendo una buena idea, en base a tu experiencia, se habla mucho del sello del emprendedor chileno, que tiene empuje, resiliencia, una especie de mono porfiado, que quebran, se vuelven a parar. ¿Lo ves así? ¿Hay un sello del emprendedor chileno, o del emprendedor en general, que tiene esa visión o esa forma de funcionar? Sí, yo creo que sí. Nosotros comentábamos antes, apoyamos alrededor de 600 proyectos y por lo tanto 600 emprendedores y emprendedoras que están detrás de cada una de esas ideas, y uno lo ve y uno conversa con ellos, inclusive más de alguno tú después también ves que han pasado y han tenido distintas ideas. Por lo tanto sí, y porque además también el emprender significa también ir adaptándose a la realidad, a la contingencia de lo que va pasando, y digamos que han estado un poco movidos en los últimos años en todo sentido. Por lo tanto, quien no se adaptó, independiente del tipo de emprendimiento que tenía, lo más probable a lo mejor que no hubiese podido seguir. Muchos también quedaron en el camino y otros tienen que ver con eso, precisamente decir ya cómo me adapto, cómo veo lo adverso ante una posibilidad. Y yo creo que ahí está la principal ventaja de los y las emprendedoras, y que son los buenos ideas y los buenos proyectos que surgimos, como desde una necesidad. Y por lo mismo también la idea es cómo te vas reformulando constantemente. Yo lo que creo sí que estamos al debe es que
que todavía como sociedad no tenemos una buena valoración del fracaso. Exacto. El fracaso te sirve para poder mirar y ver cómo te replanteas nuevamente, y todavía tiene cierta connotación negativa, donde muchas veces inclusive como que cuesta un poco contarlo, pero uno lo va a ver a otros sistemas, a otro ecosistema mucho más desarrollado, y es parte de la trayectoria, y casi como que es exigible que ojalá hayas fracasado en otras cosas para poder tener mejores herramientas para que acá te vaya bien. Entonces yo creo que ahí vamos. Y de ese número que me avanzando. decías tú de los 600, ¿ustedes manejan números en base a quienes llegan, quienes cumplen más o menos de efectividad o de eficiencia? Sí, nosotros, mira, tenemos una buena cifra de que yo creo que tiene que ver un poco con como consecuencia esto, que no es tan solo entregar los recursos y decirle que te vaya bien y me rindes a los X meses después. Como en cada uno de ellos tenemos un plan de trabajo y un plan de acompañamiento con cada uno de los fondos, vamos monitoreándolos mes a mes cómo va en el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, a nivel general, más del 90% de nuestras generaciones cumplen esos objetivos en base a cada uno de los programas. El desafío ahora es que no tan solo cumplen los objetivos mientras están de la mano, digo yo, con alguno de nuestros programas en Corfo, sino que cómo les entregamos mejores herramientas para que una vez que ya egresan de los programas, tengan vuelo propio, puedan seguir con vuelo propio. Y como yo les digo con mucho cariño, me alegro de cómo estás, pero yo después de esto no te quiero ver más. Porque vuela, vende y mantente, no por ya de estar dependiendo de un fondo público, Claro. porque levantaste financiamiento en otro lado, porque estás vendiendo no tan solo acá, en otros países, etcétera. Y esas son las herramientas que tenemos que entregarles para que después puedan tomar ese vuelo propio, como te decía. Tal cual. Maricho Galvez, gerente de emprendimiento de Corfo. Tú hablaste de los y las emprendedores y emprendedoras. Sí. Y ahí preguntarte un poco, ¿estamos todavía al debe con respecto al número de mujeres que se atreven a emprender en todas las etapas? Porque probablemente lo que es microemprendimiento sí hay varias mujeres, pero cuanto más va escalando esto, ¿no es cierto?, en términos de tamaño, probablemente quedan menos mujeres. ¿Estamos al debe acá? Y si es así, ¿qué diferencias también ves entre los emprendedores hombres y las Sí. emprendedoras mujeres? Sí, estamos al debe, pero con buenas noticias, porque tal como tú lo dices, en general la brecha femenina a la hora de emprender sigue siendo 60-40 más o menos, ¿ya? Y por lo tanto claramente, o sea, hay un dato que eso es indiscutible, ¿ya? Y porque por lo general las mujeres somos historia, somos cultura, y por lo tanto cargamos muchas cosas en nuestras espaldas que tienen que ver con el cuidado y un montón de cosas que nos hace que cuando pensamos en emprender lo hagamos bajo el contexto de mantener estos mismos roles, y por lo tanto estamos más presentes en emprendimientos que no son tanto de valor agregado y que en general son extensiones en su mayoría de las labores más domésticas o de cuidados o de casa. Entonces, por lo tanto, sí. La buena noticia de esto es que desde emprendimiento nosotros trabajamos con emprendedoras que son más de por oportunidad, no tanto por necesidad, Ya. si hablamos en general Claro. del emprendimiento en Chile, ¿ya? Y desde la lógica de trabajar con estas ideas y emprendedoras por oportunidad, hace 10 años atrás la tasa de este número, por ejemplo, de proyectos apoyados era en torno al 20% liderado por proyectos por mujeres, y hoy día vamos sobre el 50%. Por lo tanto, ese es un tremendo dato y algo que nosotros como gerencia nos sentimos muy orgullosos, porque cada vez estamos empujando a que más mujeres se quieran atrever a emprender, pero no solo desde un emprendimiento por necesidad, sino que además también de oportunidad. Y el desafío está en que estas cifras que yo te cuento en general, porque además también los programas de Nací están muy pensadas desde el minuto en que parten. El desafío está a que estos proyectos liderados por mujeres también se vayan consolidando y vayan creciendo, para que cuando vayamos a mirar después de un cierto periodo de tiempo, años, cómo están en el resultado, ya haya mucha mayor participación femenina en esa tipología de proyectos. Maricho Galvez, ustedes son una servicio público descentralizado, bueno, la Corporación de Fomento de la Producción. En esa línea, ¿qué pasa en regiones? ¿Cuál es la realidad hoy día? Porque seguimos sintiendo que Chile es un país súper centralizado, que todo pasa en Santiago. ¿Qué tanto se ha abierto hoy día? Cuéntanos un poquito cómo es el funcionamiento. Bueno, ese es un desafío que se ha tomado, pero con absoluta fuerza dentro de esta administración, y tiene que ver con eso precisamente. O sea, en general, cuando contamos de estos desarrollos de los ecosistemas que partíamos hablando, en Santiago, sin duda, y en las principales regiones,
de nuestro país, por población, etcétera, Biobío, Antofagasta, Valparaíso, tú te encuentras con que hay todo este tipo de cosas y es muy frecuente todo este tipo de servicios y actividades, etcétera. Pero si tú vas a una región, por ejemplo, Arica, Aysén, sin ir más lejos, Maule, no pasan todo este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos empujado con fuerza tiene que ver con la descentralización para que si yo quiero emprender y tengo una buena idea y tengo el talento, independiente de la región en la que yo me encuentre, tenga este acompañamiento del cual hacemos mención para poder desarrollar y hacer crecer esa idea. Y ahí Corfo ha tomado la batuta fuerte de poder generar los comités de desarrollo productivo regional, que en el fondo es dotar de autonomía para que cada región determine en base al presupuesto que tienen en qué invierten esos recursos a través de los distintos programas públicos, y de manera complementaria nosotros como gerencia trabajando de la mano con cada una de esas direcciones regionales y de los comités para que hayan y se provean de estos servicios de acompañamiento, lo que yo te digo, o sea, cuando hay algún plan de trabajo, dado que se requiere mentoría, aceleración, incubación, no la encuentre única y exclusivamente teniendo que venirse a Santiago, sino Claro. que en el territorio en donde está pueda tener también acceso a eso, a una red local que se genere, o inclusive incentivar también a que actores que comúnmente operan solo en Santiago o en ciertas regiones también vean el valor de trabajar con buenas ideas y con buenos proyectos a lo largo de todo Chile. Maricho, tú lo mencionabas y también muchos de los que han pasado por acá nos lo han dicho, que Chile es un referente regional respecto al tema de emprendimiento. Pero si tuviéramos que hacer un poquito quizás de futurología, imaginarnos en 10 años más, 5 años más y poder ser efectivamente líderes mundiales en términos de emprendimiento. ¿Qué nos falta? ¿O qué se puede implementar, qué se puede mejorar precisamente para posicionarnos como top a nivel global? Sí. Bueno, hoy lo que hemos diagnosticado tiene que ver con estos énfasis en que estamos abordando, ¿ya? Y uno tiene que ver con esto de la descentralización, ¿ya? De poder entregar estas herramientas para que existan talentos a lo largo de todo el territorio y que tengan el suficiente acompañamiento. Porque esta referencia sigue siendo principalmente dado en las capitales o en las grandes ciudades, ¿ya? Y a diferencia donde vemos otros países que también tienen un muy buen nivel de desarrollo, donde no necesariamente está concentrado en las capitales. Sin más, Colombia, por ejemplo, tiene un ecosistema en Medellín que funciona fuertísimo, en Bogotá y así en distintos lados, y por lo tanto la idea es que esto sea transversal para que realmente sea un país, como tú dices, de emprendedores y no solo las regiones de emprendedores por una parte. Y por el otro tiene que ver constantemente ir enfocándonos en cuáles son esas debilidades y esas oportunidades que tenemos que ir generando, ¿ya? Chile ha ido cada vez desarrollando una matriz productiva que ha sido más sofisticada. Tenemos un montón de ventajas comparativas que tenemos que llevarlas a competitivas, y por lo tanto el rol de cómo podemos trabajar con cada uno de esos proyectos en ciertos sectores productivos, más desde la innovación, más desde el valor agregado que yo te cuento, este tipo de emprendimiento por oportunidad, ahí tenemos un tremendo espacio donde podemos aprovechar esas ventajas, y es necesario el acompañamiento y principalmente hoy lo que tenemos detectado tiene que ver con esta estructura financiera, porque nos hemos estado encontrando con tremendas soluciones, tremendos proyectos que hemos visto lamentablemente noticias que han tenido que cerrar, que han tenido que disminuir sus operaciones, no porque la solución de nuevo sea mala, sino que porque no tuvieron la capacidad, no tuvieron el suficientemente orden, o ese crecimiento no fue acompañado del mejor orden financiero posible, y hizo que finalmente tuviesen algún problema mayor que le haya tenido que llevar a eso. Claro. Maricho Gálvez, agradecerte que haya estado en el Fin del Dinero, gerente de emprendimiento de Corfo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias, Maricho, que estén muy bien. Tema, consejo hasta ahora antes de despedirnos, Pamela. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros nos reencontramos vemos mañana. a las 2 de la tarde. Que estén bien. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. gracias. Fueron 30 minutos de información